Comer un plátano es lo mismo que consumir 6 cucharaditas de azúcar de golpe. Esto fue lo que dijo un respetado médico de TikTok. Por ello, demostraré con evidencia científica actualizada por qué esa afirmación no solo es algo equivocado, sino sumamente peligroso. Soy el nutriólogo Aries Terrón y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. Las referencias las dejaré en la descripción, así que sin más, procedo a explicarte. Antes de entrar de lleno al tema, tengo que decirles que el contexto de esta situación lo voy a dar más adelante. Primero, me voy a enfocar en exponer mi punto de vista sobre por qué comparar al plátano con azúcar es un completo disparate, así como lo hizo el cardiólogo de TikTok. Básicamente empezaré con la clase y hasta el final dejaré el chismecito, así que chequen lo siguiente. Etiquetaron en este video del Dr. Biter con el plátano, que al igual que yo tiene una manera particular de darles un mensaje. La verdad de las cosas es que la fruta es un postre y que si lo pueden comer, sí lo pueden comer, pero tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Por eso mismo. Se comen una banana completa, bola de golosos. Cada quien. Esto le va a estimular la glucosa en sangre, al igual que si se metieran 6 cucharaditas de azúcar. Eso es ciencia y está relacionado con el índice glicémico del alimento que se van a meter al hocico. Aquí vamos de nuevo con la fruta. Esto que acaba de decir este médico es errado a diversos niveles, así que agárrense que vienen las cachetadas de ciencia. Si de por sí defender de forma no irónica al ketocalvo charlatán es denigrante para cualquier profesional por sí solo, pues ahora hay que sumarle que usar al índice glucémico como argumento central para satanizar al plátano, pues todavía peor. Y es que no solo me refiero a personas saludables, sino incluso a gente con enfermedades y problemas relacionados con el metabolismo de los carbohidratos, como resistencia a la insulina y diabetes. Esto lo menciono porque es lo que el médico argumenta en posteriores videos, como respuesta al hate que le empezó a caer. Aunque más bien parecen excusas bajo mi punto de vista para no admitir su error. Digo, todos nos equivocamos, no pasa nada. Al final somos humanos. Simplemente el índice glucémico es una herramienta obsoleta con poca o nula relevancia en el mundo real. Esto lo explicaré más adelante. En primer lugar, el cardiólogo comete un error garrafal al comparar un plátano con 6 cucharaditas de azúcar pura. Eso es simplemente ignorar la matriz nutricional completa del plátano. ¿Y qué efectos ejerce en el metabolismo? A ver, mi estimado Doc. De entrada, el plátano contiene varios compuestos bioactivos que son fascinantes, como fenoles, carotenoides, aminas biogénicas y fitoesteroles, que son de gran utilidad, ya que ejercen muchos efectos positivos sobre la salud. Muchos de estos compuestos que acabo de mencionar tienen actividades antioxidantes y son efectivos para proteger al metabolismo contra diversos tipos de estrés oxidativo y enfermedades crónicas, como la diabetes. Eso sin olvidar que el plátano es una fuente rica en agua, fibra, vitaminas y minerales de todo tipo, como la vitamina B6, C, vitamina A, potasio, fósforo, magnesio y zinc. Hasta bailecito y toda la cosa lo hice para que lo entiendan mejor. Por todo esto y más, compararla directamente con azúcar procesada no tiene ningún sentido. Eso solo hace sentido en Ketolandia, donde sus pobladores son calvos. Pero a eso hay que sumarle que el nivel de sacarosa contenida dentro de un plátano dependerá directamente de su nivel de maduración. Para que lo tengan en perspectiva, un plátano ya muy maduro contiene aproximadamente un 90% de sacarosa y 5% de almidón, mientras que un plátano verde contiene alrededor de un 80% de almidón y tan solo 7% de sacarosa. Dentro de esa composición, la gran mayoría es almidón resistente. ¿Y qué es eso? Se estarán preguntando. Pues bien, el almidón resistente es un tipo de carbohidrato súper saludable y es apto para personas incluso que viven con diabetes, debido a su acción reguladora de la glucosa sanguínea y efectos positivos en el intestino. De hecho, mejora la sensibilidad a la insulina en personas diabéticas y esto está demostrado por revisiones sistemáticas. Y es increíble para la digestión. Recordatorio, las revisiones sistemáticas y metaanálisis son el tipo de evidencia de más alta jerarquía que existe. La diferencia entre el almidón normal y el almidón resistente es que el almidón es un polisacárido de moléculas de glucosa que libera energía poco a poco en el torrente sanguíneo. Y el almidón resistente es aquel que no se digiere en el intestino como su nombre lo sugiere, ya que resiste la digestión, actuando como una especie de fibra soluble que es una maravilla para el microbioma intestinal. De todos modos, cualquier tipo de plátano es buenísimo para la salud y la variedad más adecuada dependerá del contexto y objetivos. Por ejemplo, si eres un deportista, un platanito maduro o normalito cae de lujo para ayudar a reponer las reservas de glucógeno después de entrenar. Y en sí, si no tienes alguna enfermedad descontrolada relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, no hay ningún problema con su consumo. Y me refiero a cualquier tipo de plátano.
De hecho, básicamente solo personas con diabetes descontrolada deberían cuidar meticulosamente el consumo de hidratos de carbono, incluido cosas como el plátano. Pero si están correctamente controlados, lo pueden incorporar sin problema alguno, con el método que estén llevando, por supuesto. Por ejemplo, con conteo de carbohidratos. Es más, hasta la mismísima American Diabetes Association especifica que las personas con diabetes pueden consumir fruta, incluido los plátanos. Te lo estoy dejando en pantalla. Y a decir verdad, no existe ninguna asociación u organismo de salud medianamente respetado en el mundo que prohíba el consumo de fruta aún para gente que vive con esa clase de enfermedades. Incluso yo he tenido muchos pacientes que incorporan el plátano con éxito y lo puedo confirmar así en la práctica. Y por cierto, no tiene nada que ver la fructosa ultraprocesada con la fructosa natural de una fruta. Tampoco es que provoquen las frutas hígado graso, ácido úrico o ninguna de esa clase de estupideces que seguramente has escuchado. Digo, antes de que vengan los prófugos del ácido fólico que repiten como pericos lo que dicen los charlatanes, pues bueno, todo ese tipo de estupideces ya la he desmentido en otros videos. En fin, ahora sí vamos a acabar la tumba del índice glucémico. Pero, ¿qué es eso? Yo no entiendo nada. Es sencillo de entender. El índice glucémico o glicémico es un valor que se le asigna a los alimentos para saber qué tanto y qué tan rápido aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tomando como referencia glucosa pura o pan blanco ultraprocesado, así como el Bimbo, y se clasifican como alimentos con índice glucémico bajo, medio o alto en una escala de 0 a 100. En teoría, cuanto más bajo sea el índice glucémico de un alimento, menos puede afectar los niveles de azúcar en la sangre. Y por ende, algunos tontamente lo usan para clasificar a los alimentos como buenos o malos. Y ya que vivimos en una sociedad obsesionada con los carbohidratos, azúcar e insulina por culpa de la pseudociencia, el índice glucémico podría sonar como algo muy importante que absolutamente todos debemos o deberíamos de prestar mucha atención. Pero realmente esas son patrañas. ¿Cuál es el motivo de esto? Bien, son muchos, pero lo primero que debes comprender es que las respuestas glucémicas a un mismo alimento son muy variables y desde ahí pierde toda utilidad cuando se utiliza a nivel individual. Realmente esto tiene muchos años que fue demostrado por la ciencia y con este sencillo hecho científico se acaba el debate, no hay más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos nosotros podríamos comer el mismo tipo y porción de plátano y aún así cada uno de nosotros tendría respuestas muy diferentes en el azúcar en la sangre. Además de eso, el índice glucémico no toma en cuenta el tamaño real de la porción del alimento, a diferencia de la carga glucémica, lo cual es una completa tontería porque modifica drásticamente la respuesta glucémica de un alimento dado en el mundo real con porciones reales fuera de tablitas pedorras teóricas como las que mostró el médico. Pero lo más importante de todo es que el índice glucémico toma en cuenta los alimentos únicamente cuando son consumidos de forma aislada, es decir, así solitos sin otra cosa. Básicamente cuando combinas alimentos en un tiempo de comida o no ha pasado mucho tiempo de lo último que comiste y sigue por ahí en tu estómago, como normalmente sucede en la vida real, da como resultado respuestas glucémicas totalmente impredecibles y con una tendencia hacia la baja, comparada con mediciones aisladas como lo hace el índice glucémico. Y bueno, por si estos puntos no fueran suficientes, les voy a poner ejemplos bastante gráficos. Presten mucha atención que esto se va a poner aún mejor. Según diversas tablas del índice glucémico, es mejor comer una barra de Snickers que un plato de papaya picadita, ya que el IgE del Snickers es bajo, con 41 puntos, y la papaya tiene un IgE medio con 60 puntos. O según el índice glucémico, es mejor comer una pizza que papas naturales, ya que hay variedades de pizza con bajo IgE, mientras las papas consistentemente son de alto IgE. Esto a pesar de que está demostrado que las papas naturales hervidas es el alimento más saciante que existe con gran margen de diferencia, por encima de grasas y de proteínas. Indudablemente el consumo de papas naturales ayuda a regular el peso corporal con sus consecuentes beneficios a la salud, lo que la vuelve una increíble fuente de carbohidratos para personas con obesidad, por ejemplo. Pero para confundirte todavía más, las papas naturales pueden ser de bajo, moderado o alto índice glucémico al mismo tiempo, según la variedad en cuestión y qué tipo de preparación se le dé en la cocina. Y para echarle más limoncito a la herida así para que arda bien, existe un estudio muy reciente que midió más de 2.200 alimentos y qué tanto sube el azúcar en la sangre en las personas sanas. Sorprendentemente se encontró que los alimentos ultraprocesados consistentemente tienen un índice glucémico y una carga glucémica más baja
en comparación con la comida natural y mínimamente procesada. Es decir, la chatarra sube menos el azúcar en sangre que lo saludable. Incluso estos hallazgos son consistentes con los estudios de la más alta jerarquía y rigurosidad disponibles, como los del científico Kevin Hall y sus rigurosas investigaciones de cámara metabólica. Y díganme ustedes, ¿hay alguien por ahí que piensa que un Snickers o una rebanada de pizza son más saludables que comer una taza de papaya picada o papas hervidas solo porque suben menos el azúcar en la sangre? Por supuesto que no. Es que hay un millón de factores más importantes que eso. No hay motivo alguno para usar el índice glucémico para clasificar a los alimentos como buenos o malos. Punto. La realidad es que respuestas agudas en la glucosa sanguínea o insulina no son un parámetro relevante para personas sanas. Para eso existen marcadores con verdadera relevancia clínica como la hemoglobina glicosilada. Necesito que te metas esto en la cabeza. Es normal que suba el azúcar en la sangre o insulina por ingerir tus alimentos. Es una respuesta fisiológica, es normal. Y es absolutamente necesaria, y para personas enfermas existen rangos de referencia, pero eso es otro cuento. La glucosa no es tu enemiga. Tu metabolismo y cerebro están diseñados para funcionar de forma óptima con glucosa. Es el combustible ideal por excelencia. Sin glucosa te mueres, así de sencillo. ¿Cómo te lo explico? Es que los carbohidratos no son el enemigo, y mucho menos la fruta, es muy saludable. Todo esto representa una paradoja nutricional, ya que los alimentos naturales mejoran la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, aunque puedan elevar medianamente o incluso fuertemente el azúcar en sangre de forma transitoria después de su consumo. Pero la mayoría de los profesionales no lo entienden y no están listos para esta conversación. Pensar que debes evitar que se eleve el azúcar en sangre por consumir carbohidratos o alimentos es como pensar que debes evitar hacer ejercicio porque sube la frecuencia cardíaca. Es que no tiene ningún sentido. Así no funcionan las cosas. El metabolismo humano es mucho más complejo que eso, y la bioquímica y todo absolutamente relacionado a la fisiología. Y por si fuera poco, un metaanálisis y revisión sistemática demuestra que los efectos de las dietas bajas en índice glucémico comparadas con las de alto índice glucémico están lejos de ser clínicamente significativos para personas con obesidad. Así que, como seguramente ya se dieron cuenta, el índice glucémico tiene demasiadas limitaciones, lo que la vuelve una herramienta con poca o nula relevancia en el mundo real. Bajo mi punto de vista, solo podría ser de utilidad en personas diabéticas descontroladas, y hasta eso con pinzas. Por ejemplo, también puede ser una herramienta didáctica, pero hasta ahí. Antes del índice glucémico yo usaría la carga glucémica, y solamente en ese contexto y poco más, pero eso ya es harina de otro costal, por lo que satanizar al plátano de una forma tan reduccionista es incorrecto, sobre todo tomando en cuenta que alrededor del 90% de adultos en México no consumen las cantidades adecuadas de fruta, y alrededor del 87% no cumple los gramos recomendados de fibra al día. Son datos muy perturbadores. Vaya dato perturbador. De hecho, en general, el mundo entero no consume suficiente fruta, y está más que demostrado, ni de cerca. Es uno de los motivos principales por los que existen tantas enfermedades. Me parece lamentable que existan tantos médicos en redes sociales que usurpan la labor de los nutriólogos, cuando tenemos evidencia de sobra que demuestra que la fruta es uno de los pocos grupos de alimentos que existen donde a mayor consumo, menor riesgo de desarrollar diabetes. Las frutas protegen contra la diabetes. Pensar que las frutas o carbohidratos saludables producen diabetes es caer en una falacia de lógica circular, producto de una garrafal ausencia de conocimientos. Es que está comprobado por revisiones sistemáticas que las frutas enteras naturales, así como van, no engordan. Más bien existe un gran efecto en la pérdida de peso al incrementar la saciedad, ya que ayudan a controlar el consumo excesivo de calorías. Porque no nada más son fructosa, no nada más es azúcar, ese tipo de patrañas, no. Es la matriz nutricional completa lo que estás comiendo. Por lo que también es un error desaconsejar su consumo en personas con obesidad. Más bien se debe fomentar. Esto es clave de entender, porque la obesidad incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre un 400 y un 900%, independientemente del nivel de salud actual. Son datos muy fuertes, en verdad. Necesitamos más fruta en el mundo. Los efectos antiobesidad de las frutas están fuertemente documentados en la literatura científica. Por ello, no podemos ver a las frutas únicamente como azúcar o fructosa y listo. Hay que comprender la matriz nutricional completa para saber los increíbles efectos que ejerce en el metabolismo que ya les estuve explicando. Así que, en conclusión, comer un plátano no es lo mismo que comer 6 cucharaditas de azúcar, y no se le puede comparar. Y quien diga lo contrario es por ignorancia, sesgos o intereses propios. Punto. Y ya para finalizar, les voy a dar brevemente el contexto de dónde salió toda esta nutricontroversia. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Un fin de semana me encontraba checando redes sociales mientras estaba reviviendo del brutal festival de metal Hell and Heaven, y me llovieron menciones de un médico defendiendo al payaso de Biter.
Que quién sabe por qué, qué extraño, pero dijo por milésima vez que el plátano es mierda para llamar la atención. Usted no aprende, ¿verdad? Los que siguen mi contenido saben que Biter es la botana del canal. Y de hecho todo lo que dijo acerca del plátano y en general de las frutas, todo lo que ha dicho ya lo desmentí en el primer video que le hice. Porque ese calvo se la pasa repitiendo como perico las mismas falacias una y otra vez. Se los dejaré en la descripción y en una tarjetita por acá arriba. Pero además de eso me pareció muy raro que el cardiólogo este que defendió a Biter hiciera un video específico para tirarme de forma pasivo-agresiva. Digo, las cosas como son. Para los que están etiquetando a gente como Aries Terrón, déjenme les doy una probadita de quién soy y con quién trabajo. Que mi estimado, para que sepas, considérate bendecido que te topaste con mi cuenta. Yo tenía una buena imagen de él porque me habían dado muy buenas referencias mis colegas, pero con esto la verdad es que... Pues qué les digo, las cosas hablan por sí solas. Eso me decepcionó. Básicamente su único argumento para desacreditarme fue exponer su currículum como si se tratara esto de una entrevista de trabajo o algo así, y también presentó a un par de sus colegas. Pero curiosamente a la nutróloga que menciona la refuté en un reel, debido a que dijo algo muy equivocado sobre la ingesta de proteína. Básicamente lo que hizo el cardiólogo fue un monumento a la falacia ad verecundiam, pero en ningún momento brindó referencias científicas para defender su postura. La realidad es que un cardiólogo no tiene conocimientos sólidos de nutrición, las cosas como son, no hay que tener pelos en la lengua, y una certificación en obesidad jamás podrá reemplazar a una licenciatura completa de nutrición y mucho menos puede usarse como excusa para usurpar la profesión del nutriólogo. Lo siento, pero así son las cosas. Hay que aprender el trabajo multidisciplinario y zapatero a sus zapatos. Listo, no pasa nada. Y en sí lo que brinda verdadero sustento científico es la evidencia científica. Claro, consensos internacionales y guías de práctica clínica y todo lo que los profesionales debemos conocer. Como profesionales debemos controlar sesgos individuales y rendirnos a los datos por el bien de las personas. Hay que mantenerse actualizados todo el tiempo, porque como ya se los comprobé, comparar al plátano con azúcar por su índice glucémico es una completa burrada. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Tanta cachucha, ya dijo la frase. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si quieren conocer los suplementos basados en evidencia científica de México, vete a taconnutrition.com.mx. El enlace lo tienes aquí en la descripción, así como el correo de asesorías. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y recuérdalo siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia. Yo no sé por qué satanizan a la fruta y sobre todo el plátano. Es de mis frutas favoritas. Vámonos.